Hola, bienvenido a un nuevo video en el curso de ecuaciones diferenciales. Feliz año nuevo, espero que la estén pasando muy bien. Y en el video de hoy vamos a hablar sobre orden y linealidad de una ecuación diferencial. Primero vamos a comenzar definiendo lo que es el orden de una ecuación diferencial. El orden de una ecuación diferencial, sea ordinaria o parcial, está determinado por la derivada de mayor orden presente en la ecuación diferencial, ¿sí? Si la ecuación diferencial tiene solo una derivada de primer orden, entonces la ecuación diferencial es de primer orden. Si está la segunda derivada, solamente con la primera derivada, la ecuación diferencial se clasifica como de segundo orden. Déjame aprovechar para invitarlo a ver el video introductorio sobre las ecuaciones diferenciales y la clasificación por tipo en ecuación diferencial ordinaria y ecuación diferencial parcial. Tenemos algunos ejemplos. Dice aquí, la primera derivada de la función y respecto de la variable independiente x más y es igual a 0. Esta ecuación diferencial ordinaria está escrita usando la notación de Leibniz. En la notación de Lagrange quedaría de la siguiente manera. Y' más y igual a 0. Y en este caso se puede observar que la mayor derivada, la derivada de orden mayor presente en la ecuación diferencial es la primera derivada. Entonces esta ecuación diferencial se clasifica como ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Tenemos otro ejemplo. En este caso dice la segunda derivada de la función y respecto de x menos 3 veces la primera derivada de la función y respecto de x más 2y igual al seno de x. En este caso, la derivada de orden mayor presente en la ecuación diferencial es esta de aquí y es la segunda derivada. Por esto, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Ordinaria es porque solo se toman derivadas respecto a una sola variable, en este caso la variable x. Y usando la notación de Lagrange, que se explicó en el video donde se clasifican en parcial y ordinaria, quedaría así: y' menos 3y' más 2y igual al seno de x. Ahí está la ecuación diferencial escrita usando la notación de Lagrange. En el ejemplo está escrita usando la notación de Leibniz. Tenemos un tercer ejemplo que dice la tercera derivada de la función y respecto de x más x cuadrado por la segunda derivada de la función y respecto de x menos 5 veces la derivada más y es igual a la exponencial de x. Si uso la notación de Lagrange, para escribirla en una forma más compacta sería y con 3 comillas más x cuadrado y b' más y igual a la exponencial de x. Y en este caso podemos observar claramente que la derivada de orden mayor presente en la ecuación diferencial es la tercera derivada. Entonces la ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria porque solo se toman derivadas respecto de x de tercer orden en este caso. Muy bien, seguimos avanzando. Ahora vamos a ver una forma de escribir una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial puede estar escrita en la forma diferencial cuando está escrita de la siguiente manera. Una función m que depende de x y de y por el diferencial de x más otra función n que depende de la variable x y y por el diferencial de y igual a 0. Cuando vemos esta estructura en una ecuación diferencial, entonces se dice que la ecuación diferencial está escrita en su forma diferencial. Algunos ejemplos: 2x más 3y por el diferencial de x más
x menos y por el diferencial de y igual a 0. Ahí está escrita en su forma diferencial. Si yo la quiero ver de otra manera, en una forma alterna, como estamos acostumbrados a verla, pudiera, si considero que y es la variable dependiente, dividir todo entre diferencial de x. Si yo divido todo entre diferencial de x, me quedaría así. 2x más 3y por el diferencial de x dividido entre diferencial de x más x menos y por el diferencial de y dividido entre el diferencial de x igual a 0 entre diferencial de x, que es 0. Y ahí se observa claramente que yo puedo escribir la ecuación diferencial de la siguiente manera, como y' por x menos y igual a negativo 2x más 3y. Si quiero puedo despejar la primera derivada diciendo que y' es igual a 2x más 3y dividido entre y menos x, ¿sí? Distribuir el signo menos que estaba en el numerador al denominador, invertir los términos, le cambié el signo. Y ahí tengo la ecuación diferencial escrita en la notación de Lagrange y con la mayor derivada despejada. Se aprecia claramente que la ecuación diferencial ordinaria es de primer orden porque es una primera derivada. Tenemos otro ejemplo, x cuadrado menos y cuadrado por el diferencial de x más 2xy por el diferencial de y igual a 0. En este caso la tenemos en forma diferencial nuevamente. Si la quiero ver en forma compacta, en una forma alterna, pudiera dividir todo entre diferencial de x. Si considero que y es la variable dependiente. Y la ecuación me va a quedar así simplemente. X cuadrado menos y cuadrado. El diferencial de x ya no se pone porque se anula y se cancela. Más 2xy por y'. La derivada de y es el cociente de diferenciales de y sobre de x es y' o la derivada de y igual a 0. Y aquí pudiera escribir la ecuación usando esta notación como 2xy por y' igual a y cuadrado menos x cuadrado. Ahí está la ecuación diferencial en una forma alterna. Claro que si considero que la variable dependiente es la x, entonces yo puedo dividir todo entre dy y obtener otra ecuación diferencial. Si divido todo entre dy, por ejemplo, en el primer caso, el primer ejemplo, me quedaría 2x más 3y multiplicado por x', ¿sí? Porque ahora x es la variable independiente, más x menos y igual a 0 o más x menos y igual a 0. Y ahí tengo otra ecuación diferencial que resulta de considerar que la variable independiente es la x. Aquí dice que si suponemos que y es la variable independiente, se divide todo entre dx y se obtiene una forma alterna, que eso fue lo que acabé de hacer. Pero yo puedo considerar que la variable dependiente es la x y en vez de dividir todo entre dx, dividir todo entre dy y yo tengo otra ecuación diferencial. También podemos enfrentarnos a una ecuación diferencial en su forma general. Una ecuación diferencial en su forma general está escrita en esta forma cuando se expresa como una función f mayúscula de la variable independiente, la variable dependiente y sus derivadas igual a 0. Esa función f tiene valores de n más 2 variables. ¿Sí? ¿Por qué n más 2? Porque aquí llega hasta la derivada enésima y con la primera derivada sería 1, 2, segunda, tercera, 3, cuarta, hasta la enésima son n derivadas. Entonces la variable dependiente n más 1 y la variable dependiente n más 2. Aquí está, la función tiene valores reales de n más 2 variables, la variable independiente, la variable dependiente, la primera derivada y la segunda, tercera, cuarta hasta la enésima derivada son n más 2 valores.
Entonces, lo que nos dice esto, que una ecuación diferencial está escrita en forma general si está igualada a 0. Por ejemplo, esta de aquí está escrita en forma general, que si yo la quiero en la notación de Lagrange sería y' más 3y' menos 5y igual a 0. La ecuación diferencial es de segundo orden. Tiene valores de 2 más, dice n más 2 variables va a tener valor. Entonces, aquí hay n más 2. Está la segunda derivada, está la primera derivada, está la propia función, que es la variable dependiente, y tiene valor también de la función de la variable independiente, que es x. En este caso, la función que depende de x es 0, una función constante. O sea, ahí cuando está igualada a 0 una ecuación diferencial, se dice que es una ecuación diferencial homogénea, pero esa ecuación diferencial la vamos a ver más adelante. Entonces el orden es 2 y tiene valores de n más 2, o sea 2 más 2, 4 variables, la segunda, la primera, la propia función y la variable independiente. Tenemos otro ejemplo. Esta de aquí no está escrita en la notación de forma general de una ecuación diferencial. Entonces lo que yo tengo que hacer es igualarla a 0. Digo, la segunda derivada de y respecto de x menos 3 veces la derivada de y respecto de x más 5y igual a 0. Y ahí me queda escrita en la notación de Leibniz en forma general. Puedo escribirla así de forma más compacta como y' menos 3y' más 5y igual a 0. Y es la misma ecuación diferencial escrita usando la notación de Lagrange. Bien, tenemos otro ejemplo. Aquí la quiero escribir en forma general. Sería la tercera derivada. Voy a usar la notación de Lagrange como y' más 4y' menos 2y' menos e a la x igual a 0. Y ahí queda escrita usando la forma general de una ecuación diferencial. Fíjense que tiene valores de n más 2 variables. La ecuación es de tercer orden y 3 más 2 son 5. Ahí hay valores de 5 funciones variables. Está la tercera derivada, 1. Está la segunda derivada, son 2. Está la primera derivada, son 3. Está la propia función y, lo que pasa es que el coeficiente en este caso es 0 porque no se presenta la primera función. Y está la función que depende de x, e a la x. O sea, está el g de x o el f de x. 5 funciones diferentes. Muy bien. Veamos ahora lo que es la forma normal de una ecuación diferencial, que está estrechamente relacionada con la forma general. La forma normal de una ecuación diferencial se obtiene al despejar la derivada de mayor orden. En las ecuaciones de los ejemplos de ahorita, yo pudiera despejar la derivada de mayor orden y yo tengo la forma normal de una ecuación diferencial. Por ejemplo, una ecuación diferencial de enésimo orden se escribe en forma general como la derivada enésima, aquí está, respecto de x, es una función de n más un variable. Está la variable independiente, la propia función y las n derivadas. Las n menos 1, ¿sí? Porque aquí está despejada la enésima derivada, entonces aquí solo va a quedar derivada, n menos 1 derivada, porque yo despejé la derivada de mayor orden. Entonces, si cuento la variable, tengo las n menos 1 derivada, más la variable independiente sería n valores, y más la variable independiente sería n más un valor. Por ejemplo, particular de estos casos sería la ecuación de primer orden en forma normal se obtiene así. Despejo la primera derivada y me queda solo una función que depende de la variable independiente y de la variable dependiente. Así sería. Y el caso de la de segundo orden quedaría así. Despejo la segunda derivada y me queda del otro lado en función de la variable independiente, la variable dependiente y la primera derivada, si es que existe, no tiene por qué existir.
Aquí puse algunos ejercicios para escribir en la forma normal. En este caso lo que tengo que hacer es despejar la derivada de mayor orden. Esta es de primer orden, entonces despejo la primera derivada. La derivada de y respecto de x es igual a e a la x menos y. Y ahí queda que la función que queda en el lado derecho solo depende de la propia función y de la variable independiente. Tenemos otro caso, la ecuación diferencial en este caso es de segundo orden, entonces me queda la segunda derivada de y respecto de x es igual a 4 veces la primera derivada más 4y más 0. En este caso vemos que la función que queda del lado derecho está en función de la primera derivada, de la variable dependiente y de la variable independiente que es x. En este caso no aparece ninguna función, pero eso es porque el coeficiente era 0 de la función que dependía de x. Tenemos un último caso. Esta ecuación diferencial es de segundo orden, entonces despejo la segunda derivada. Voy a usar la notación de Lagrange, que es más cómoda. Y' es igual a 3y' menos 2y más e a la x. Aquí sí se puede apreciar que del lado derecho de la ecuación diferencial tengo función de la primera derivada, de la variable dependiente y de la variable independiente. Ahora veamos el concepto de linealidad de una ecuación diferencial de orden n. La linealidad de una ecuación diferencial se define mediante una fórmula. Las ecuaciones que se ajustan a esa fórmula se dice que son ecuaciones diferenciales lineales de orden n, y las que no se ajustan a esa fórmula se dice que son ecuaciones diferenciales no lineales de orden n. La definición es la siguiente. Dice, una función n de x por la derivada enésima más una función n menos 1 de x por la derivada enésima menos 1 más, aquí están los puntos suspensivos, hasta una función 1 de x por la primera derivada más una función 0 de x por la función igual a una función de x. Fíjense la estructura de esta definición. Vemos que los coeficientes que están aquí, que multiplican las derivadas en este caso, solo dependen de la variable independiente. También vemos que la derivada no tienen exponentes ni son argumentos de otra función como seno, coseno. La que no está multiplicando ni a la variable dependiente ni a sus derivadas, en este caso g de x, solo depende de x. Puede ser una función trigonométrica, trigonométrica inversa, hiperbólica, puede ser una función exponencial, puede ser un polinomio, pero que solo dependa de x. Las condiciones necesarias para que se dé la linealidad de una ecuación diferencial es que la variable dependiente, en este caso y sus derivadas deben aparecer con exponente 1. No puede haber una derivada que esté al cuadrado ni al cubo, solo con exponente 1. Otra condición es que los coeficientes a su n de x, a su n menos 1, a su 1, a su 0, a su 2, solo dependan de la variable x. O sea que en los coeficientes yo no puedo tener, por ejemplo, seno de xy o e a la y. No, solo de la variable x. Y por último, la variable dependiente y sus derivadas no son argumentos de ninguna otra función, ¿sí? Yo no puedo tener una y dentro de un seno, ni dentro de un logaritmo natural, ni neperiano, ni decimal. No, solo sola, sin que sean argumentos de otra función. Como casos particulares tenemos la ecuación diferencial lineal de primer orden, donde solo aparece la primera derivada. Tiene esta estructura como la derivada de y respecto de x más una función de x por y igual a otra función que solo depende de x. En este caso podemos tener coeficiente aquí, podemos tener un r de x multiplicando a la primera derivada, por ejemplo. ¿Sí? Aquí puede haber una función r de x aquí.
Muy bien, entonces repito, decía que aquí puede haber una función r de x, ¿sí? Que dependa solo de x, y la ecuación diferencial puede ser lineal. Lo que pasa es que aquí se dio este modelo porque si yo divido todo entre r de x, entonces este término me va a quedar con coeficiente 1 y los otros van a seguir. Por ejemplo, si a esa ecuación que está ahí yo la divido entera entre r de x, me va a quedar la derivada de primer orden sola, más p de x entre r de x sigue siendo otra función de x, vamos a decirle a su 0 de x, por y, igual a y q de x entre r de x sigue siendo una función de x, vamos a llamarle lambda de x. Entonces ese es el modelo que se dio en la definición para este caso particular, que es la ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal. Otro caso sería la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal. Aquí la tenemos, una función de x por la segunda derivada más otra función de x por la primera derivada más una función de x por y igual a g de x. Miren, todas las derivadas no tienen por qué aparecer porque una función de x puede ser 0, puede valer 0 y anularse. Y de forma más compacta sería, si divido todo entre a de x, tengo y' usando la notación de Lagrange más b sobre a de x, sería un c de x por la primera derivada más c de x sobre a de x, pudiera decir lambda de x por y igual a g de x entre a de x, puedo tener una función f de x. Y ahí está escrita una ecuación diferencial de segundo orden lineal usando la fórmula general. Estos ejercicios para identificar el orden y la linealidad de la ecuación diferencial, vamos a ponerle la notación de Lagrange. Sería y' menos 3y igual a e a la 2x. Se aprecia primero que la ecuación es de primer orden y es lineal. Si esta ecuación diferencial es lineal. Es lineal porque vemos que aparece la primera derivada y la función. Y no son argumentos de otra función ni tienen exponente. Y la función que no tiene derivada ni variable dependiente solo depende de x. En este caso la exponencial de 2x. Tenemos otro ejemplo. Dice 2x por y' menos 4y' más y igual a x cuadrado. En este caso es de segundo orden porque aparece hasta la segunda derivada y es lineal. Si es lineal, los coeficientes son 2x menos 4 más 1, solo dependen de x, no dependen de la variable y, y la derivada y la función y no tienen exponente más que 1, y la función que no multiplica la variable dependiente no depende de y, solo depende de x. Tenemos un tercer ejemplo. Dice x cuadrado, a todo lo estoy escribiendo en la notación de Lagrange porque es más cómoda, por y' menos 5 raíz de x por y' más y igual a exponencial de x seno de x. La ecuación diferencial en este caso es de segundo orden porque aparece hasta la segunda derivada. Y es lineal, claro que sí, los coeficientes son x cuadrado menos raíz de 5 menos 5 raíz de x y 1 solo dependen de x, y la función que no multiplica la variable dependiente es a la x seno de x, solo depende de x. El cuarto caso es el siguiente. Dice y' menos y cuadrado igual a la exponencial de x cuadrado. La ecuación es de primer orden, eso es lo primero porque solo aparece la primera derivada. Y en este caso no es lineal. O sea, esto es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden no lineal. No lineal. No es lineal porque la variable dependiente en este caso tiene un exponente 2, está al cuadrado, y cuadrado. Por eso no es lineal. Si fuera x cuadrado, sí fuera lineal.
tenemos un quinto caso. Voy a usar la notación de Lagrange. Dice x cuadrado y' menos 3y raíz de x más y al cubo igual a x al cubo. Esta es de segundo orden porque aparece hasta la segunda derivada y tampoco es lineal. No es lineal porque hay un término en y que tiene un exponente 3, está al cubo, este precisamente. Dice y al cubo, eso le quita la linealidad a la ecuación diferencial. El último ejemplo es el siguiente, dice y' más a la x y' más y seno de x igual a exponencial de x coseno de x. En este caso la ecuación diferencial es de segundo orden también, solo aparece hasta la segunda derivada y es lineal, claro que sí. Los coeficientes solo dependen de x, en este caso aquí hay un 1, aquí está e a la x, solo depende de x, y aquí está seno de x multiplicando a y, solo depende de x, y esta función solo depende de x. Puse dos ejercicios más pidiendo averiguar si la ecuación diferencial dada es lineal en la variable dependiente indicada. En este caso son de primer orden ambos ejercicios. Primero nos pregunta que si esta ecuación diferencial es lineal en x, entonces debemos considerar que la variable dependiente es la x. Tengo y cuadrado menos 1 y como la variable independiente es la x, la variable dependiente es la x, voy a dividir todo entre el diferencial de y más x de y igual a 0. Y la ecuación diferencial me queda así. Y cuadrado menos 1 por x' más x igual a 0. Vemos que sí, que esta ecuación diferencial es lineal en x. Fíjense que es de primer orden, aquí aparece la primera derivada. Y aquí la función, pero solo tienen exponente 1. Y los coeficientes solo dependen de y, que es la otra variable, sería la independiente. Aquí tengo y cuadrado menos 1, solo depende de y. Y aquí tengo un 1 que no se marca, solo depende de y. También dice si esa ecuación diferencial es lineal en y cuadrado menos 1 por dx. Como la variable aquí dependiente sería la y, entonces voy a dividir todo entre diferencial de x. Diferencial de x más x de y de x igual a 0. Y esta ecuación diferencial entonces me va a quedar así, y cuadrado menos 1, pero lo voy a poner del otro lado y voy a decir y cuadrado más xy' igual a 1. En este caso vemos que la ecuación diferencial es de primer orden, pero no es lineal. ¿Por qué? Porque aparece un y cuadrado. No es lineal en y, porque ya vimos que es lineal en x. Entonces hay que tener presente ese caso, que una ecuación diferencial puede ser lineal en una variable y no lineal en otra. O puede ser lineal en ambas, o no puede ser lineal en ninguna, puede que se dé caso. Tenemos otro ejemplo, igual que de ahorita. Determine si la ecuación diferencial lineal es lineal en u o en b. Tenemos una ecuación diferencial que depende de u y de b. Primero vamos a determinar si la ecuación diferencial es lineal en u. Entonces la variable dependiente es u y hay que dividir todo entre la otra variable. Entre el diferencial de la otra variable sería b du sobre db más u más v menos u e a la u de u de b igual a 0. Entonces esto queda b por u' más u más v menos u e a la u hay un problema aquí. Aquí sería du y aquí db.
los diferenciales están mal, porque aquí va de B y aquí de U. Entonces aquí sería de B de U. O sea, de B sobre dB sería aquí de B sobre dB, que es 1 igual a 0. Entonces, fijémonos en los coeficientes de U'. Aquí está B por U'. Muy bien, porque B solo depende de B. Y aquí, veamos si la función U tiene exponente. Vemos que no. Pero la función U es argumento de una exponencial. Entonces, no es lineal en U. No es lineal en U. Vamos a ver si es lineal en B. Si es lineal en B, la variable dependiente sería B en este caso. Y voy a dividir todo entre du. Sería B de U sobre du. Más B más V menos U e a la U. Esto sería dB, ya lo dije. Sería dB sobre du. Y la ecuación diferencial queda B más, todo esto aquí sería B más V menos U e a la U por B' igual a 0. Aquí me faltó el igual a 0 también. Fijémonos ahora en los coeficientes de B'. B', coeficiente está aquí. ¿Solo depende de U? No, porque aquí está B, aquí está B. Entonces la ecuación diferencial de primer orden, por cierto, no es lineal tampoco en B. Entonces vemos que esta ecuación diferencial no es lineal ni en B ni en U. Y con esto hemos terminado nuestro ejercicio y el video. Revisamos conceptos clave de ecuaciones diferenciales ordinarias y su linealidad. Definimos cuándo son lineales y cuándo no son lineales, así como las características que determinan la linealidad de una ecuación diferencial, y analizamos diferentes ejercicios para comprobar eso. Vimos si ciertas ecuaciones cumplen o no con la linealidad. También vimos lo que es el orden de una ecuación diferencial y que pueden ser hasta de décimo orden, noveno orden, etc. Comprender la naturaleza de linealidad o no linealidad de una ecuación diferencial es fundamental para aplicarla adecuadamente en problemas matemáticos y más aún para resolverla. Las ecuaciones diferenciales lineales a veces tienen fórmula de resolución. Muy bien, si has llegado hasta aquí, te invito a que me sigas en mis redes sociales y te suscribas al canal si aún no estás suscrito, porque voy a seguir subiendo contenido sobre ecuaciones diferenciales. Muchas gracias y nos vemos pronto.